El amor es un sentimiento muy profundo que experimentamos desde pequeños hacia nuestros padres. El amor fluye de padres a hijos y de hijos a padres. Como padres podemos sentir que damos todo lo que podemos a nuestros hijos y lo hacemos lo mejor que sabemos. Como hijos sabemos sentir a veces que lo que nuestros padres nos dan no es suficiente, que aún nos podrían brindar más de lo que nos dan o nos han dado. Somos seres imperfectos, lo queramos o no, en todas nuestras facetas de la vida. Esto quiere decir que no es posible hacer las cosas siempre bien. Nos vamos a equivocar tarde o temprano, aunque no lo queramos, como padres, como hijos, como niños y como adultos. Es un amor que hay, un amor profundo que nos mueve y que nos inunda. Esta es la historia de cómo un padre hace lo imposible para que su preciado hijo no sufra e incluso sacrifica su propia integridad. Santiago tenía un objetivo desde que era muy chico: ayudar a sus padres en todo lo que ellos necesitaran. Tenían una relación amorosa, aunque una vida llena de retos. Desde muy pequeño él sabía que las cosas se ganaban trabajando, pues así lo educaron sus padres, quienes tenían un puesto en el mercado. Eran muy humildes y de pobre condición económica, pero siempre se identificaron por ser personas amables, tanto así que cuando Santiago tenía 10 años, una niña llegó a sus vidas, Chantal, rogando por comida. Al verla tan demacrada y sucia, sus padres no dudaron en ayudarla, y la acogieron a ella bajo su ala. La alimentaron y la cuidaron lo mejor que pudieron, y ambos niños crecieron juntos, pero en algún momento de su adolescencia, Santiago se enamoró de ella. Era inevitable, pues pasaban mucha cantidad de tiempo juntos, y surgió un amor juvenil e inocente. Pero sus padres no aprobaban aquella relación, pues prácticamente ellos habían vivido como hermanos y compartían un mismo techo sobre sus cabezas, por lo que les prohibieron estar juntos. Pero incluso con la desaprobación de sus padres, ellos siguieron viéndose a escondidas. Pero justo ese año, la familia empezó a atravesar un momento muy difícil. El padre cayó enfermo y no podía encargarse del puesto o cargar las cosas pesadas, por lo que su esposa se quedó cuidándolo en casa y mandó a ambos jóvenes a hacerse cargo del lugar. Desgraciadamente, al poco tiempo, su padre falleció en una noche muy helada, dejando a su madre sola a cargo de ambos, quienes la ayudaron en todo lo posible, y en ese momento fue inevitable que la relación de ambos saliera a la luz. La madre realmente no pudo hacer nada, por lo que aceptó por fin que ambos estuvieran juntos, aunque se preocupaba que en poco tiempo le anunciaran la noticia de un embarazo. Y así fue. No habían pasado ni 4 meses y Santiago y Chantal, con solo 17 y 16 años respectivamente, estaban esperando un hijo. La ahora pronto a ser abuela no estaba sorprendida y con mucha calma tomó el control de la situación. Les informó que aquello era ahora su responsabilidad y tendrían que hacerse cargo de sus acciones. Pero ambos eran muy jóvenes y el amor que se creían tener se fue desgastando conforme los meses avanzaban y el día del parto se acercaba. Todo eran líos y gritos dentro de la casa. Chantal y Santiago no lograban ponerse de acuerdo en nada, y su madre era la que intentaba suavizar las cosas entre ambos, pero no daba resultado. Incluso Chantal llegó a amenazar con irse apenas naciera el bebé, sin pensar que en realidad ella estaba dispuesta a cumplir aquella promesa. Pasaron los meses. Chantal estaba lista para que ese bebé naciera. Estaba harta de su situación y quería liberarse de una vez por todas. Así, el 27 de abril, un niño, a quien nombraron Joaquín, vino al mundo. Santiago realmente se sentía muy feliz. Nunca pensó que sostener al pequeño entre sus brazos pudiera despertar aquella felicidad en él. Su madre también se sentía dichosa de haber podido ver a su nieto nacer, aunque extrañaba mucho a su esposo. La única infeliz con todo esto era Chantal, quien cuando regresó a casa, salió sin avisar a dónde se iba y con quién, y grande fue su sorpresa cuando al cabo de 3 semanas ella anunció que se iba a ir de la ciudad con un hombre. Intentaron detenerla, pues su obligación era quedarse con su hijo, pero ella solo salió por la noche y nunca más regresó.
Desapareció el cariño que alguna vez le tuvo a Santiago y la bondad que recibió por parte de los padres de él. Con su hijo y su madre, para hacerse cargo, Santiago empezó a trabajar muy duro en el puesto del mercado. Era difícil encargarse por sí solo y también velar por las personas que más amaba. Se levantaba muy temprano y volvía muy tarde en la noche, mientras su mamá cuidaba al pequeño Joaquín. El negocio en el mercado estaba yendo mal, pero de alguna manera se las ingenió para mantener el puesto por los siguientes años. Santiago tuvo que pedir algunos préstamos y se endeudó con muchas personas, y lo peor de todo fue que su madre también se enfermó, por lo que estaba muy débil, lo cual hacía muy difícil todo para él. Todo concluyó en que su madre falleció con una infección en una herida que se había hecho hace algunos años, y Santiago tuvo que gastar mucho dinero en enterrar a su madre dignamente, llegando incluso a vender el puesto del mercado, pues el dinero era insuficiente para seguir manteniéndolo. Joaquín tenía ya 6 años y estaba en pleno desarrollo, y su padre no tenía un trabajo ni un medio por el cual hacer dinero. Intentó conseguir un trabajo en el mismo mercado, pero todos lo conocían como el hombre que se había endeudado con todo el mundo, y nadie quería confiar en él. Tuvo que salir junto con su hijo a limpiar parabrisas en las calles. Eso, al menos, les daba un poco de dinero para al menos tener un plato de comida al día. Joaquín solo obedecía a su padre, y si bien odiaba trabajar y levantarse temprano, pronto entendió que sin trabajo no había alimento. Pero llegó el día en el que el trabajo no dio ningún fruto, y no pudieron recolectar ni una sola moneda. Joaquín tenía mucha hambre. Llevaba desde el día anterior sin comer, y caía la tarde. No tenía esperanza de llevarse algo a la boca. Santiago sintió mucha impotencia por no poder cuidar a su hijo como era debido. Ni siquiera podía comprarle una hogaza de pan, pero con resolución se paró y le dijo a su hijo: «Quédate aquí». Él procedió a caminar hacia el mercado. Joaquín, quien no tenía muchas fuerzas, se quedó sentado como le indicó su padre, y a los pocos minutos escuchó una gran conmoción y vio cómo su padre era sacado por la fuerza del lugar. Escuchaba cómo las personas lo llamaban ladrón y lo insultaban. Joaquín corrió hacia él e intentó pasar entre la cantidad de personas que habían reunidas para llegar con su padre, pues quería protegerlo. Pudo abrirse paso y gritando y deteniendo a los hombres que se lo llevaban, exclamó: «¡No se lo lleven! Él es mi padre, no ha hecho nada malo». Las personas pararon al escuchar aquella voz, y algunos entendieron qué era lo que realmente había sucedido. Unos minutos atrás, Santiago había entrado al mercado y muy disimuladamente trató de robar unos cuantos panes, pero lo atraparon en el acto. Ahora se daban cuenta de que seguramente lo hacía para entregárselos a su hijo, quien no tenía la culpa de nada y que estaba a punto de quedarse sin nada. Por lo que una mujer salió a defender a Santiago diciendo: «Déjenlo ir, ¿no se dan cuenta que lo que hizo fue por su hijo? Seguro se estaba muriendo de hambre. Hizo algo malo, pero no fue por maldad, sino por necesidad. Seamos sinceros, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar?». Esas palabras calmaron la mente de las personas, quienes entendieron la terrible situación por la que estaba viviendo este padre. Y mucha más gente salió a defenderlo. Si no, de alguna manera, era su culpa por no haberlo querido contratar, aunque él le rogaba por un trabajo al dueño de este puesto, y ahora en su esfuerzo por no fallarle a su hijo, había tenido que cometer tal delito. El único que no estaba contento era el señor, quien había sido robado, pues decía: «Ustedes muy valientes, pero ¿quién me va a pagar mi pan? Este hombre no tiene nada, y no creo que pueda pagarlo, lo que me robó, por lo que aún ha cometido un delito». Pero fue silenciado cuando varias personas se ofrecieron a pagarle el pan. Santiago fue liberado de aquellas personas que le habían hecho daño. Le habían golpeado y provocado algunas heridas, pero al sentirse libre de esto, fue corriendo hacia su hijo y le dijo entre lágrimas: «Gracias, hijo. Gracias a ti fui perdonado». En eso se acercó la mujer, que fue la primera en salir en su defensa, y le dijo: «Entiendo que usted intentó robar
por bien de su hijo. Yo he pagado el pan, así que tenga. Pero ahora usted me debe dinero. ¿Quiere venir a trabajar conmigo hasta que su deuda esté saldada? Al escuchar aquello, Santiago pudo tener algo de paz. Por fin había conseguido un trabajo y por al menos unos días para poder alimentar a su hijo. Santiago pudo conservar el trabajo, incluso después de pagar su deuda, y se aseguró de que su hijo nunca más pasara hambre. Aquella mujer había sido su salvación, y le agradeció infinitamente todos los días, dándole su mayor esfuerzo en el trabajo. Joaquín nunca olvidaría aquel día, en el que casi pierde a su padre, porque él intentó alimentarlo. Conforme fue creciendo, siempre cuidó y protegió a su padre, así como él lo había hecho hace tanto tiempo, y nunca más volvieron a pasar un día de hambre. Para nuestros padres, los hijos somos un regalo de la vida y una bendición de Dios. Los hijos son el fruto de su existencia y un premio que les es entregado por el destino y por Dios. Saben que su trabajo fue bien realizado cuando los valores y las enseñanzas de tantos años dan sus frutos, pues somos como un espejo. En nosotros se ven ellos mismos. Por eso tenemos que tratar de hacer que siempre se sientan orgullosos de nosotros. Ellos harían lo que sea por nosotros, así que hay que tratar de siempre retribuir aquel amor incondicional, así sea en la más pequeña o grande acción, como lo hizo Joaquín con su padre. Esperamos que esta historia te haya gustado mucho, y de ser así no dudes en hacérnoslo saber dejándonos un generoso like. Nos encantaría saber qué opinas de esta historia, que realmente es muy conmovedora, así que no dudes en dejarnos tu opinión en la sección de comentarios. También suscríbete al canal para que formes parte de esta hermosa familia y no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Sin más que decir, yo soy tu amiga María José Cisneros y nos vemos en el próximo video, aquí en tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.